lleva Irazoki. Gorosito. ¿A quién? Picando el 7. Al fondo. Carabina. Pique de Sotti, está habilitado. Se va de Sotti, hay falta de Rabina. Hola, bienvenidos. Gracias por estar conectados. Nueva convocatoria a nuestra selección de invitados. Se trata de alguien que pasó por distintos clubes, dos de ellos muy grandes, pero que quedó identificado principalmente con uno. Tiene distintos apodos y hay que ver cuál le gusta más, ¿no? Con nosotros, Quique, el ruso, el vikingo, Enrique Oscar Rabina. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Hola, ¿cómo te va? Encantado. Bueno, igualmente, a ver, aclaremos esto primero. ¿Cómo se pronuncia correctamente la H de tu apellido? Porque lo hemos escuchado durante 40 años tan diferentes. Yo recién dije Rabina, pero no sé qué tan bien estuve. Para Argentina está perfecto. El problema fue Mauro Viale, que nunca lo entendió. Yo se lo quise explicar en checo, porque mi apellido es checo. Mi madre nacida allá, mi papá ya era hijo de checos, pero es Rabina. Una J suave seguida de una R-A, Rabina, y con acentuación en la A. Ahí va. Pero acá es Rabina, así que si no era muy complicado andar explicando a cada uno por qué esa H ahí adelante, entonces lo más sencillo era decir Rabina y no Jarabina, que no tiene nada que ver con nada. Si hacíamos paso de comedia después de muchos años, seguía Mauro llamándome para hacer entrevista, un tipo genial, muy buen tipo. Y ya hacíamos un paso de comedia, nos reíamos de esa situación, así que quedó marcado y la verdad que me hizo mucho más conocido. Y de los apodos, ¿cuál te identificaba más o cuál te gustaba más? No, y bueno, el ruso fue por Atlanta, por haber hecho las inferiores en Atlanta, ser rubio, entonces todos se confundían con que era ruso. Después el vikingo fue por una producción del gráfico, y Daniel Arcucci estuvo más de 2 horas para convencerme que me disfrace de vikingo y yo no quería saber nada, pues ya veía que las cargadas iban a ser totales, así que en definitiva me convenció y salí en una producción del gráfico vestido de vikingo y ahí quedó vikingo. Estaba pensando, ¿no? Cuando hablaba de la producción del gráfico y pensar que hoy los futbolistas son prácticamente modelos en redes sociales, ¿no? No, lo mío es todo real. Lo que puedo subir en redes es lo que me pasa a diario, juntarme con amigos, mucho últimamente el senior de Boca, que lo estuve dirigiendo por más de 12, 13 años, los asados que hacemos y que yo soy el parrillero oficial de los distintos grupos de Boca que nos seguimos juntando. Mañana mismo tengo uno para 30 personas, el martes hicimos uno que por eso llovió y cayeron piedras, porque Juan Simón pagó un asado, la primera vez en su vida y en bajada, así que imagínate la tormenta que se vino, que éramos también, los muchachos, mis compañeros, nos juntamos siempre 25, 30, y la verdad que son juntadas muy gratificantes, donde la pasamos bárbaro, así que últimamente pasa mucho por ahí el tema de mis redes, ¿no? Y esas juntadas que son una caricia al corazón. ¿No? Ya que hablabas de Juan Simón, ¿quién otro no mete la mano en el bolsillo ni en la Antártida? Y hacen competencia, o hacemos competencia. No, la verdad es un chiste, no, la verdad que nos juntamos hace más de 15 años, nos seguimos juntando y gracias a Dios seguimos pasando bárbaro y compartiendo momentos, no solo con mis compañeros, no sé, con diferentes grupos, y todos de Boca, y con los muchachos de San Lorenzo también me junto, con los de Atlanta, mucho más espaciado, pero tengo relación hasta con los pibes de la primaria y la secundaria, así que imagínate que tengo para tirar el techo para hacer juntadas. ¿Cómo llegaste a Atlanta, que es el equipo con el que debutaste en primera? Vos eras de Devoto originalmente, ¿no? Sí, debuto en primera, en la primera B de esa época, en la segunda categoría. Atlanta se va al descenso en el año 79 y ahí me suben a primera, yo siendo un pibe de 16 años y había hecho todas las inferiores, había llegado a Baby Fútbol, a jugar de la mano de Oscar Allegrini, que era mi técnico, de Pedro Lozano, de la Madrid, y ahí nos iba llevando
a 4 o 5 muchachos que por su concepto nos destacábamos un poquito y nos iba llevando de Pedro Lozano a la Madrid, de la Madrid a Atlanta, porque lo iban llamando a él como director técnico y bueno, de la mano de él llegué a Atlanta a Baby Fútbol. Después de ese fútbol infantil, de cambiar de Baby Fútbol a cancha grande, hasta hacer todas las divisiones inferiores y pegar el salto de sexta o de quinta a la primera división. Eras segundo marcador central al principio, ¿no? Después te corrieron al lateral. Sí, y ahí me cambió la vida, ¿viste? Porque es muy difícil, te cambia todo. Y bueno, gracias a Dios tuve muy buenos técnicos que me dieron una mano, me ayudaron muchísimo para agarrar los conceptos, porque en esa época yo siempre digo, ¿no? que ser marcador central en la primera B tenías que tener un lomo importante, y yo era muy flaquito, era alto, pesaba 72 kilos, así que me tenía que enfrentar con los 9 de esa divisional, que eran muchachos grandes, de 30 y pico de años, con una trayectoria y unos vicios importantes que te hacían sentir, ¿no? El físico. Y bueno, al ser muy chiquito, los técnicos vieron que quizá me la podía rebuscar más de marcador de punta y tuve que aprender esa nueva posición que te condiciona muchísimo, la raya, el panorama, el juego, te cambia todo. Y bueno, gracias a ellos pude hacer una carrera. ¿Vos decís que como segundo central no habrías hecho la carrera que hiciste? No, sí, mucho mejor, seguro. Nada, nunca se sabe, ¿viste? Después me tuve que correr forzosamente porque yo tuve una lesión muy grande y no podía hacer el trayecto que hacía como marcador de punta, que iba y venía todo el partido. Después tuve una lesión muy importante y terminé jugando en esa posición que yo la conocía muy bien desde siempre, de todas las inferiores, así que me sirvió. Ahí en el 82 estuvieron cerca de ascender con Atlanta y hubo una final del octogonal con Temperley, creo que fue en la cancha de Huracán, que patearon 26 penales y vos llegaste a patear 2 y Cassette atajó el segundo. Alguna vez creo haber leído alguna entrevista tuya que dijiste que esa había sido la mayor decepción de tu carrera, ese penal que te atajaron. Y sí, y además a una muy temprana edad, ¿viste? Y uno se hace culpable y se llena de conflictos. Tuve que ir hasta el psicólogo, ¿no? Porque es muy difícil salir de esa situación. Es responsable, pero bueno, sabe que en el fútbol tomar esos compromisos de tener la valentía de agarrar una pelota, de una final, en 2 oportunidades, que terminamos ese partido con 8 jugadores, ganando 1-0 hasta tiempo suplementario. Fue épico ese partido, con 8 jugadores ganamos 1-0, después del suplementario ir a penales y patear 26 penales, ¿no? Fue una cosa impresionante y bueno, lamentablemente me tocó a mí que el Mudo me atajara ese penal y al convertirlo Temperley ascendiera a Temperley, ¿no? Así que sí, fue terrible, fue un dolor enorme, pero bueno, esos son los obstáculos que hay que superar y gracias a Dios pidiendo ayuda, ¿no? Mi hermano estaba muy atento y me veía que yo estaba caído y muy mal y me dijo, mira, si necesitas un profesional, yo te lo pago, y se hizo cargo y fui a terapia, ahí arranqué en terapia y la verdad que seguramente me hizo muy bien para superar ese momento. Es buenísimo esto que contás, porque estamos hablando de algo que ocurrió en el 82, hace 43 años, y en ese momento era, creo que tabú. No sé si algún jugador decía, sí, yo voy al psicólogo. Algo que hoy afortunadamente es habitual, los psicólogos deportivos forman parte de los planteles de los equipos, pero en esa época era casi una señal de debilidad, Russo. Y ni que hablar de un jugador rudo, como que diga, mira, Rabina va al psicólogo porque falló un penal, ¿no? Y mirá cómo será, que me parece que es una de las pocas veces que lo cuento. Así que pasaron como 40 años para que uno pueda tomarlo con otra mentalidad y sabiendo que son momentos límites en los cuales si no salís te hundís, ¿viste? Entonces fue necesario y gracias a Dios, ¿no? que tuve ese aporte del lado de mi familia y también del profesional que me escuchaba y bueno, viste cómo son las terapias, uno habla hasta que modifica las cosas escuchándose y sabiendo que lo que uno hizo no le pasa también a otro, se gana, se pierde, se empata y a veces tomar esas responsabilidades tienen estos riesgos y bueno, lo fundamental es que
que después seguí animándome, seguí pateando penales y por suerte me parece que no erré nunca más. Mirá vos, ¿y seguiste yendo al psicólogo o no fue solamente esa situación particular? No, después de mucho tiempo, sí, después de haber dejado el fútbol, que también es un golpe durísimo, también creo que en algún momento necesité ese apoyo también para superar ese trauma o esas cosas que te deja el soltar una profesión en la cual uno le dio la vida, ¿no? Esos, además a tan temprana edad, ¿no? Yo dejé de jugar a los 31 años, muy joven, podía haber seguido, pero no quise ir a otro lugar, me quise retirar en Boca, así que fue una decisión importante también y bueno, también en un momento necesité ayuda, fallecimiento de mi padre, golpes que en el momento te haces el fuerte, te haces el que no te jode, el que no te duele, pero en definitiva lo sentís de alguna u otra manera y en algún momento te pega un cimbronazo, ¿no? Qué difícil es prepararse para eso, porque para jugar te preparás desde pibito. Vos decís, arrancaste en el Babi, empezás a jugar después, a hacer divisiones inferiores, por ahí llegás, triunfás, tenés una carrera como la tuya, pero te vas preparando para eso. Ahora, para el día en el que, chau, no voy a entrenarme más, hoy ya no me levanto a esta hora, ya no hago esta rutina de dieta, ya no hay concentración, ya no me llaman tanto como me llamaban antes, porque encima jugaba en Boca, ¿no? Ese día después, o esos días después, o esos meses después deben ser heavy, ¿no? De 100 a 0 en un segundo. Es terrible, es un golpe durísimo, por eso hay que estar preparado de la mejor manera, pero nadie te prepara. Entonces sos vos contra el mundo y contra tu cabeza, contra tus miedos y tu incertidumbre. Entonces es importante, ¿no? El apoyo familiar, el apoyo profesional, el hecho de tener la cabeza también centrada en que yo iba a ser director técnico, entonces enseguida empecé el curso, ya lo había empezado, entonces ya preparándome con esa idea, pero también ahí en más te tienen que llamar para trabajar y encontrar en esa nueva profesión que es totalmente distinta a la de haber sido jugador, totalmente distinta, es otra cosa que no tiene nada que ver con la de haber sido jugador. Por supuesto que las experiencias de jugador te sirven, pero hasta cierto momento. Ahora pasas de escuchar o de aprender a tratar de enseñar o de transmitir conceptos, ideas y bueno, hay que tener la credibilidad de jugadores. Así que gracias a Dios en eso me fue realmente bien porque era lo que yo quería, ¿no? Recién hablaste de tu hermano hace un ratito. ¿Es cierto que tu hermano puso guita para que pudieras ir de Atlanta a San Lorenzo, que San Lorenzo no tenía plata y el resto lo puso tu hermano? Sí, es así. Es así, mi hermano me apoya con mi viejo que me acompañó toda la vida a todos lados, mi mamá siempre pendiente porque siempre tenía miedo de que yo vuelva con la cabeza rota y he vuelto muchas veces con la cabeza rota o la gamba o lo que sea, entonces siempre estaba con ese miedo, mi viejo que me acompañó a todos lados siempre y mi hermano que siempre también podía cuando no se lo permitía su laburo nada más y siempre también apoyándome para ir a arreglar el contrato. Y en el hecho de San Lorenzo, sí, porque fue un pase caro para esa época y San Lorenzo, bueno, juntó varios socios que aportaban un porcentaje para que me pudieran comprar y había una diferencia ahí que Atlanta no quería dejar en el camino y mi hermano puso el 20% y bueno, por eso después quedé en libertad de acción, después de 2 años por esa deuda que había conmigo y bueno, tuve la oportunidad de ir a Boca, ¿no? Sí, tranquila la línea defensiva que tenía San Lorenzo con Osvaldo Higuaín, el Pipa Higuaín y vos, ¿no? Sí, y el Negro Sosa y después vino el Turquito Alul, de otras características, pero sí éramos duros, era áspero como talón de oso. Así que, y nos seguimos juntando con los muchachos y seguimos en comunicación constantemente. Hace poquito nos juntamos, ahora tenemos pendiente otra juntada más. Y son equipos que quedaron también ahí en el recuerdo. San Lorenzo recién ascendido en el 83 con el Bambino de técnico, que hizo un equipo con lo que había quedado de ese ascenso y trayendo a varios jugadores que éramos del ascenso también, pero con mucho hambre, con muchas ganas, íbamos al frente como locos y salimos subcampeones en ese torneo. Por un punto lo perdimos ese campeonato. Bueno, una campaña realmente espectacular. Cuando pasaste de San Lorenzo a Boca, estuviste entrenándote con Gimnasia y Gimnasia no terminó de comprarte y por eso llegaste a Boca. Sabés todo, es increíble. Sí, fue así.
me voy a Mar del Plata unos días antes de volver para seguir entrenando. Yo en Mar del Plata seguía entrenando porque ya estaba en libertad de acción. Creo que el telegrama me lo mandó San Lorenzo el 23 de diciembre, me enteré que quedaba en libertad de acción. Y ahí, bueno, una semanita a Mar del Plata, las fiestas yo las pasé en casa y el 2 ya volví para entrenar, para prepararme para conseguir algún club, ¿no? Y ahí en Mar del Plata estoy en un lugar y se me acerca Nito Veiga, no me acuerdo cómo fue, y dice, ¿te gustaría jugar en Gimnasia? Le digo, por supuesto que sí. Bueno, lo espero tal día para entrenar, listo, cómo no, gracias Nito. Y bueno, me voy a Estancia Chica y ahí empiezo a entrenar. Creo que estoy 5 días, los 5 días de lunes a viernes, entrenando con Gimnasia. Y empezó a dilatar las conversaciones con la dirigencia. Estaba Del Mar, el presidente, y un par de veces a su negocio para ver si se resolvía. Y era como que no me daban bola, ¿no? Como si se enfriaba la situación. Y bueno, gracias a Dios tuve un llamado ahí al otro día, que fue Osvaldo Rivero, el Nelo Rivero, que me dice, ¿querés jugar en Boca? Sí, vale, ¿cuándo? ¿Dónde? Mañana, hoy. Así que se dio esa situación, me dice el lunes anda a hablar con Carlos Heller al Banco Credit Corp, fíjate si podés arreglar la situación y para jugar en Boca. Boca estaba realmente complicado en esa época, ¿no? Pero no lo dudé porque Boca siempre fue un gran. Hablabas de Carlos Heller y contextualizamos, era vicepresidente de Boca, era el hombre que manejaba el fútbol, y Banco Credit Corp, porque era directivo del Banco Credit Corp él, y entonces, claro, era como una oficina en la que se arreglaban buena parte de los asuntos de Boca también. ¿Boca fue amor a primera vista? ¿Cómo fue, Russo, cuando llegaste a la cancha de Boca? Porque en esa época no había Boca Predio, no había nada, creo que existía la Candela todavía, ¿no? Era Sí, la Candela y allá el estadio. Sí, y el estadio clausurado, y el equipo también muy mermado, algunos jugadores que habían quedado, quedaba el Loco Gatti, Pasucci, Krasowski, de los más conocidos. Después vino el Vasquito Larticochea y Tapia, Graciani y Gómez, que los había comprado también en el Rivero Atlanta. Después vino el Tata Brown, que estaba sin club y tenía que jugar en la selección. Así que se fue armando de a poquito un equipo con lo que se podía. Épocas muy duras, institucionales, en las cuales Boca tenía 120 juicios, estaba totalmente embargado por todos lados, la cancha clausurada, como te decía, no éramos locales en Boca. Pero yo cuando voy a firmar el contrato, que ya arreglamos esos primeros días con Carlos, donde no fue muy difícil porque me dijo, acá no hay nada, acá hay un sueldo de 1.500 pesos y nada más, y algún premio si gana algún partido. Y le digo, bueno, y la prima y el préstamo, cero, y el coso, cero, cero. Listo, ¿dónde firmo? Y así fue, ¿no? Y creo que en todos los casos fue más o menos parecido. Y fue una apuesta, ¿no? A decir, bueno, esto va a mejorar algún día, y lo que me prometió, me dijo, sí, si vos llegás a ganarte el puesto, si llegás a ser titular, te aumento el sueldo. Así que bueno, me fui con esa promesa, contento, y bueno, tratando de demostrar lo que uno podía, ¿no? Aportando un granito de arena, como todos los muchachos que estábamos en ese momento, de sobrepasar una situación muy complicada, y gracias a Dios, a medida que pasaron los días, los meses, los partidos, fuimos mejorando y bueno, llevando a Boca nuevamente donde nunca debía de haber dejado estar, por problemas económicos, ¿no? Tu primer entrenador en Boca fue Alfredo Di Stéfano, ¿no? Nada menos. Claro, eso fue una cosa maravillosa, ¿no? También haber conocido a don Alfredo, uno de los íconos del fútbol mundial, así que espectacular, con el profe Paredes, que era muy cómico, te cagaba a palos, pero te contaba chistes, entonces parecía que la pasaba bien, pero te arruinaba. Entonces, en la parte física trabajábamos muy bien, con Alfredo también. Bueno, arrancamos una buena campaña y después nos pinchamos en determinado momento, como nos vino pasando, ¿no? 2 o 3 años hasta llegar a la Supercopa, que es donde pudimos coronar con un torneo que se nos había hecho esquivo en campeonatos que habíamos tenido muy grandes con Flaco Menotti, con Pastoriza, con Aymar, habíamos tenido grandes campañas, pero en algún determinado momento nos pinchábamos y no podíamos coronar. ¿Te acordás cuando fue la primera vez que escuchaste a la hinchada de Boca cantándote ruso, 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 huevo, huevo, huevo?
Sí, yo no sé si es la primera vez, pero una de las cosas importantes fue la trabada con la cabeza. Esa fue una cosa que me marcó, porque se vino abajo, la 12 se vino abajo como si hubiésemos hecho el gol del campeonato, y eso creo que fue el comienzo de esa buena onda que tenía con la gente, ¿no? Yo desde el primer día que llegábamos a Boca y fuimos al primer partido a Río Cuarto, después fuimos a algunas ciudades del interior y veíamos la gente, el recibimiento, el cariño que te daban, el acompañamiento, la hinchada que iba a todos lados, que llenaba todas las canchas. Yo me di cuenta enseguida lo que tenía que hacer adentro de la cancha, matarme para devolverle todo ese cariño y ese amor que te da la gente, ¿no? Si no, hubiese sido una traición de mi parte no dejar todo en la cancha para tratar de devolver, como te decía, todo eso que el hincha de Boca te da y que sigue dando, y que es lo que distingue al hincha de Boca de cualquier hincha de todo el mundo. Y hoy lo seguís recibiendo, porque hoy me imagino que hay una gran camada de gente que va a la Bombonera que no te vio jugar, porque pasaron muchos años ya, desde poquito más de 30, un poquito más de 30 desde el retiro. Y me imagino que habrá padres que le dirán al hijo, mira, este señor jugaba a la pelota y representaba los colores de Boca como pocos en los 80-90. Pero habrá muchos que te ven a ir, ¿quién es este hombre, no? Sí, pero bueno, gracias a esto de las imágenes y de las cosas, de las plataformas, y muchos padres le dicen, yo lo que hago es mostrarle a mi hijo las cosas que hacías vos o que hacían mis compañeros, y bueno, era realmente así. En mi época, las épocas anteriores, uno fue aprendiendo de todos los jugadores que pasaron también por el club o por el fútbol argentino, ¿no? Donde se jugaba con otras herramientas o con otras entregas o de otras maneras. Y bueno, gracias a Dios uno mamó esas cosas de esos antecesores y bueno, trató de hacer con las armas que podía lo mejor. Y bueno, gracias a Dios la gente hoy por hoy, yo soy un agradecido eterno a que me sigue demostrando ese cariño. Y bueno, los que me vieron y los que no me vieron, porque lo ven en imágenes, ¿no? Y gracias a Dios es increíble, ¿no? Yo me sigo sorprendiendo, ¿no? de esas demostraciones. A ver, te canto una formación: Gatti, Abramovich, Higuaín, Musladini, Rabina, Melgar, Carrizo, Tapia, Graciani, Rinaldi, Comas. ¿Quién era el entrenador? Y el Flaco Menotti. Ella quedó en la historia porque era un equipo que se repetía casi todas las fechas, que logramos hacer una campaña bárbara. Bueno, como te decía recién, nos pinchamos en determinado momento y bueno, no podíamos lograr el objetivo, pero bueno, eran equipos que jugaban realmente bien y que quedaron en la memoria del hincha por eso, ¿no? Porque jugaba bien y porque se entregaba y representaba el paladar del hincha de Boca, ¿no? ¿Es cierto que cuando llegó el Flaco Menotti, vos y el Pipa Higuaín pensaban que el Flaco no los iba a tener en cuenta porque eran tipos duros ustedes? No, pensábamos, no, nos íbamos solitos. Íbamos a buscar los botines porque eran los únicos que teníamos. Habían quedado en la utilería y bueno, cuando dijimos viene el Flaco Menotti, el paladar negro futbolísticamente hablando del Flaco campeón del mundo y con nosotros dos bastante limitaditos, pero sí con una garra y con una fuerza que nos dábamos contra las paredes, ¿no? Íbamos al frente como locos, pero bueno, gracias a Dios el Flaco nos cobijó y nos puso en el pizarrón y nos subimos al micro para Mar del Plata y gracias a Dios ahí empezamos a conocernos, nos dio toda la confianza del primer día, nos hizo sentir importantes, que era una de las cosas distintivas del Flaco, ¿no? Lo que al jugador lo realzaba, lo hacía sentir importante y te daba una confianza para salir a enfrentar los diferentes partidos de la mejor manera. ¿Cómo fue cuando el Flaco te llamó a su mesa en Mar del Plata, que creo que vos te estabas yendo y te elogió la vestimenta y la comparó con tu estilo futbolístico? Y fue así, viste, estaba de sobremesa el Flaco y nosotros, cada vez que terminábamos de comer, nos íbamos a dar una vuelta por ahí, un par de cuadras y volvíamos. Así que en un tiro yo estoy por salir del hotel y él estaba reunido ahí con su cuerpo técnico y me llama, me dice, Rabina, porque tampoco te llamaba por ningún sobrenombre ni nada, ¿no? Por el apellido.
y dice, sabe que lo estuve observando y la verdad que lo veo que usted es elegante, la verdad que combina muy bien los colores, lo veo vestirse, lo veo que tiene muy buen gusto, ¿por qué no juega de la misma manera? Fue espectacular, ¿no? Porque te marcó con una frase lo que él pensaba y bueno, estaba en uno darse cuenta de lo que tenía que hacer. Contame un poquito del clásico con River, última fecha de la Copa de Oro del 87, torneo de verano en Mar del Plata, cuando los torneos de verano en Mar del Plata marcaban la agenda futbolera y que terminó 3-3 con gol tuyo en el minuto 90. Sí, 92 o 93, No, sí, tiempo de descuento. Espectacular, porque River venía a ser de campeón del mundo, año 86 y esto fue enero de 87. Entonces empezamos ganando 1-0 y nos ponemos a perder 3-1. Y ya en el segundo tiempo, 80 y pico de minutos, ellos se pierden un par de goles, unos contragolpes ahí en los cuales la cancherearon un poquito, no lo liquidaron, ¿viste? Entonces, a los 87 creo que hace el gol Pipa, de cabeza, Comitas la empuja ahí sobre la línea, o Melgar, no me acuerdo quién, y después en el minuto 92 nosotros seguíamos yendo al frente porque no teníamos nada que perder, todo lo contrario, ¿no? Entonces, en una de esas hace una jugada Melgar por la derecha, se la da el Tuta Torres mete un enganche, la clava en el ángulo, en el segundo palo, un tiro espectacular, y pega en el vértice del travesaño, en el palo, y yo entro como un fantasma de palomita y hago el 3-3, y bueno, ya sabíamos que era la última jugada, así que fue una cosa espectacular con la cancha llena, como se vivía en esa época en Mar del Plata, los partidos de verano, los Boca River. Las dos hinchadas. Las dos hinchadas, el Flaco Menotti de técnico, así que del otro lado el Bambino Veira, con River campeón del mundo, así que fue una de las cosas importantes para arrancar bien y para que ese equipo de nuevo agarre confianza. Y bueno, no sé, como decíamos, esa formación no se modificó casi nunca y marcó un poquito esa parte de la historia. ¿Y cómo era el grupo? Porque ahí veíamos recién y estaba Musladini y Carrizo, que eran pibes, ustedes más consagrados. Allá estaba el Loco Gatti, que era ya una leyenda. ¿Cómo era el grupo? Sí, el Loco Gatti siempre fue aparte, ¿no? Él era un monstruo, era la figura más importante del club, una gloria, campeón del mundo, del Libertadores, así que imagínate, para nosotros era intocable. Toda la gente, lo único que era el Loco Gatti, imaginá, nosotros siempre de atrás. Pero un grupo muy humilde, como debía ser, con muy buena gente, muy buenos chicos que queríamos todos hacerlo mejor, tratar de triunfar, tratar de sobresalir, haciendo lo mejor para el equipo, de lograr cosas. Y bueno, de esa manera era como salíamos y tratábamos de hacerlo mejor. Realmente nos llevábamos muy bien, seguimos en relación hasta el día de hoy, así que imagínate, siempre hicimos muy buenos grupos en Boca. Esa fue una de las premisas, yo trabajaba mucho para eso, como muchos de mis compañeros, para juntarnos después de los entrenamientos, para salir con la familia, para ir a cenar después de los partidos. Fue todo una época espectacular donde cada uno aportaba su granito de arena para salir de una situación que era realmente complicada, ¿no? Y don Antonio Alegre y Carlos Heller y el Flaco Espataro y toda la comisión directiva hicieron lo mejor. Jesús Aciaín, toda la gente que participó, y ni te cuento la gente, ¿no? La gente, el hincha de Boca que siempre está, es incondicional, así que todo eso hizo que Boca pudiera salir adelante y bueno, después seguir creciendo como gracias a Dios lo sigue haciendo. Era cierto, nomás cuando el Loco decía que estaba adelantado, porque hoy todos los arqueros juegan con los pies, parece digamos, un requisito indispensable que en el fútbol moderno el arquero es un jugador más, en la salida participa todo el tiempo del juego. Él ya lo hacía hace 50 años. Sí, desde sus comienzos, ¿no? Él siempre dijo que era un jugador que usaba las manos. Él en los picados jugaba de 9 hasta los 60 y pico de años que jugábamos en Palermo. Así que imagínate, ¿no? La locura y la pasión que tenía el Loco por el fútbol siempre fue un adelantado y bueno, tuvo grandes maestros también.
Así que sí, por supuesto, y bueno, lo acompañé hasta el último día. Un grande, como muchísimos jugadores que han pasado por la rica historia que tiene Boca, y gracias a Dios a muchos de ellos los sigo viendo en la Mutual, como Angelito Rojas, como a Altano Novelo, como a Pianetti, como a Nicolau, a Rogel, todos jugadores que han marcado una época y que han sido un espejo, el Ruso Rigolsi, el Chino Benítez, puedo nombrar todos los muchachos que somos parte de esa Mutual de jugadores, que es la única en el mundo que contiene a los muchachos que han defendido esta camiseta, y que muchos no están pasando un buen momento, entonces ahí en la Mutual tienen un apoyo incondicional. Cuando llegó el maestro Tavares, Boca llevaba unos cuantos años sin título, una racha, una sequía larga. ¿Vos te diste cuenta rápido que ahí con Tavares podía Boca volver a ser campeón? Sí, una anécdota que no la conté. Estábamos en Córdoba, el sindicato del vidrio, todavía no nos sobraba nada en Boca, entonces íbamos a los sindicatos donde los lugares eran baratitos para hacer la pretemporada. El maestro Tavares hace la primera charla con todo un folio de hojas explicando lo que él quería para el equipo, tácticamente, futbolísticamente, estratégicamente. Yo tenía muy buena relación con Carlos Heller, y entonces cuando termina la charla lo llamo por teléfono al banco y le digo: Carlos, si este señor puede hacer todo lo que nos acaba de decir, somos campeones. Así que imagínate la sensación. Y fue cierto. Gracias a Dios se encontró con un muy buen equipo, muy buen grupo de chicos que tenían mucha hambre, que tenían muchas ganas, y bueno, él era un maestro realmente, y bueno, nos llevó por el buen camino, y pudimos llegar a coronar recién en el 92, porque en el 91, que me parece que fue lo mejor de nosotros, no lo pudimos hacer por esa final que perdimos con Newell's, y la semifinal que Colo Colo nos arrebata de muy mala manera ese partido allá en Chile. No pudimos llegar a lograr ese objetivo, pero era un equipazo ese. ¿Qué te acordás de esa batalla con Colo Colo? Porque está fresco lo que pasó entre Independiente y la UACAP, que fue un enfrentamiento de la gente en realidad. Pero allá arrancó la policía, me acuerdo, la imagen del Mono Navarro Montoya mordido por un perro. Fue una cosa, un Escándalo absoluto que por años es recordado en el fútbol de Sudamérica. Sí, me acuerdo de todo, por supuesto. Y bueno, y después de ahí se empezaron a cambiar las reglamentaciones, ¿viste? Después ya empezaron a controlar toda la gente que había dentro del campo. Ahí había 120 personas adentro de la cancha que no eran ni periodistas, ni fotógrafos, ni alcanzapelotas. Los alcanzapelotas tenían 45 años. Fue todo organizado, y después con el paso del tiempo nos enteramos todos los detalles, ¿no? El preparador físico que tenía en ese momento Colo Colo fue el organizador de todo ese desastre, pero ya cuando llegamos al país fue de terror, ¿no? Ya cuando llegamos del micro al hotel fue de terror, cuando fuimos del hotel al estadio fue peor, cuando salimos del estadio fue peor, y cuando estuvimos en el estadio fue una sacre, ¿no? Que realmente, gracias a Dios y gracias a lo guapo que era ese equipo, a los jugadores que tenía, que fuimos al frente y nos defendimos de la mejor manera, porque hubiese podido pasar cualquier cosa. Así que realmente yo orgulloso de haber reaccionado de esa manera ante una injusticia tan grande y ante una batalla que fue a nivel nacional más que a nivel futbolístico, ¿viste? El odio que había de parte de la gente de Chile hacia nosotros fue demasiado notorio, y por suerte después se modificaron, ¿no? Tarde las reglamentaciones, y bueno, se controló un poco más todo lo que podía haber sido un desastre. Gracias a Dios no sucedió, porque nosotros creo que pudimos ponerle freno también a todo ese avasallamiento que tuvimos en nuestra contra, ¿no? Tenías otro rol cuando Boca fue campeón en el 92. Vos ya estabas, venías de una lesión, estabas más retirándote. Creo que ya estabas hasta trabajando en otra área, ¿no? Dándole una mano al maestro Tavares desde otro lugar, ¿no? Sí, el maestro me
yo no pude conseguir equipo para jugar y ahí decidí retirarme. No quise aceptar, tuve un par de ofertas y no las acepté, no me gustaron, no me convencían, no me sentía motivado para seguir. Después de estar 8 años, 8 temporadas como jugador en Boca, es muy difícil motivarte yendo a otro lugar, donde uno era su casa y había vivido los momentos más felices de la vida futbolística. Entonces, gracias a Dios, mira vos, el maestro que me dejó de lado de ese plantel me llama para que yo le vaya a ver los partidos de los rivales, y bueno, era el espía en ese momento y me ocupaba de toda la organización del plantel, de los lugares de entrenamiento, de los micros, de los hoteles, de toda la movilización del plantel y de ir a ver a los rivales que le tocaban la próxima fecha al equipo. Así que desde otro lado fui parte del cuerpo técnico. Si hubiera ido VAR en tu época, Russo, ¿cuántas rojas te habrían sacado? Si hubiese habido VAR, yo creo que no hubiese podido jugar, pero nada, tendría que haber modificado seguramente. Yo creo que soy un tipo inteligente y me hubiese dado cuenta que las cosas que se pueden y no se pueden, pero creo que hoy el VAR le hace mucho mal al fútbol. La verdad que no veo que haya mejorado demasiado o que sea infalible como podría ser, o por lo menos acercarse a eso. Creo que no se está utilizando de la mejor manera. Creo que los referees cada vez son peores, ya no tienen la responsabilidad hasta de marcar y de no tratar de no equivocarse, y no, se siguen equivocando cada vez más y es demasiado notorio cuando quieren manejar los partidos y darle a un equipo mejores condiciones que a otro, ¿no? La verdad que no me está gustando nada, esto se está desvirtuando demasiado y bueno, ojalá se pueda modificar en algún momento y ser lo transparente que debería ser, porque era para eso, ¿no? Nada más que ahora se oficializó, parece que el engaño. ¿Lo ves en todas partes o hablas específicamente del fútbol argentino, esta situación de los jueces? No, y uno ve todos los partidos del fútbol argentino, entonces los detalles los ves más de acá que de otro lado, ¿no? De otro lado me parece que son mucho más creíbles, ¿no? Creo que no fallan tanto y que no hay tanta protesta, porque no hay tantas dudas, porque no piensa que el otro lo quiere defraudar a propósito, ¿no? Entonces, acá hay demasiado de eso y en algunos casos es demasiado notorio. Ahora, se juega, digamos, los hábiles están un poquito más protegidos ahora que hay tanta cámara con el VAR. Pienso en cuando uno ve los videos de tu época, las patadas que le pegaban a Diego, ¿no? Las patadas que recibió en España, que recibía acá. Se jugaba más fuerte antes, ¿no? Olvídate. Antes eran una masacre. Copa Libertadores era una masacre. Ya cuando cambió la luz, ya mejoró. Imagínate. Cuando la cancha era un poquito oscura. Cuando no te veía el lineman y el referee estaba por otro lado, pero las piñas que volaban, las patadas que volaban, las trompadas, no, era una cosa terrible. Y bueno, sí, se jugaba con otra idea, con otra onda. Nadie era vigilante tampoco. Nadie decía, amonéstelo a él. Nadie mandaba en cana a nadie. Si lo hacía uno, estaba marcado y ya la próxima era peor. Así que no. Cambiaron muchas cosas, ¿no? Algunas para bien, por supuesto, cuidar a los jugadores, su integridad, me parece muy bien. Y uno tampoco iba en mi caso, por ejemplo, no iba con el ánimo de lastimar a nadie. Siempre fui muy frontal yo y gracias a Dios en toda mi carrera no tuve ningún jugador lesionado que haya tenido que salir lastimado por una infracción mía. Éramos leales, o por lo menos yo lo sentía de esa manera. A veces hasta me jugaba mi propio físico metiendo la gamba sin medir las consecuencias, porque íbamos de forma leal, ¿no? Con buena leche. Así que esa era la idea. A veces llegabas un poquito tarde y una fracción de segundo, ¿viste? Y es así, lo regoleabas al contrario y parecía que le habías pegado una patada bárbara, pero bueno, era una acción de juego y sin ninguna mala intención. Una que otra, ¿viste? Si se iba al gol, por supuesto que lo ibas a tratar de bajar como sea para que no convierta el gol en rival, pero si no, yo creo que todos nos conocíamos y sabíamos quién iba bien, quién iba mal,
Y bueno, yo en ese caso me parece que soy uno de los tipos que está considerado, porque hasta el día de hoy tengo una relación espectacular con todos los rivales, con todos los muchachos con los cuales nos enfrentamos. Y bueno, sabíamos que cada uno defendía lo suyo desde su lugar, pero nunca había una mala intención o una cosa como para lastimar. Dirigiste reserva, tuviste algún interinato en primera, ascendiste con Almagro, si no recuerdo mal, creo que metiste a Guaraní en la Copa Sudamericana, tuviste un paso, me parece, por Independiente Rivadavia, flamante campeón de la Copa Argentina. ¿Por qué no seguiste dirigiendo? Porque me cansé de estas cosas que se dan en el fútbol y que yo no estoy de acuerdo en un montón de cuestiones, ¿no? Que me cansaron y me hacían mal y no me gustaban y bueno, no quise dirigir más. Por eso estuve con los muchachos de Boca en el fútbol senior, que era algo competitivo, pero no tan estresante. Así que la verdad que hice muy buenas campañas como técnico, fue una etapa espectacular, me alegro de haberla vivido, me sentí muy bien y hasta que duró. Cuando no empecé a sentir esas cosas, ya no me gustaron más y bueno, vi que cambiaron un montón de cuestiones y viste con el trabajo, cuando vos pones todo en tu trabajo y ves que quizás echan por tierra lo que vos te matás haciendo con decisiones complicadas, viste, mejor por mi salud física y mental preferí dar un pasito para atrás y bueno, dedicarme a otra cosa. Hace un rato hablamos del camino paralelo que hicieron en algunos clubes con Pipa Higuaín, y también tuviste una carrera bastante paralela con Alfredo Graciani. ¿Cómo era la relación entre los dos, que creo que era muy cercana, y cómo te afectó su partida, su fallecimiento? Y más que amigo, viste, Alfredito era mi hermano menor, nos conocíamos de Atlanta, yo jugué con los 3 hermanos Graciani, Alfredito era el más chico, así que estaba entrenando con nosotros cuando tenía 15, 16 años, vino a entrenar con nosotros de la primera de Atlanta, así que ya lo cuidábamos desde esa época, porque era flaquito, chiquito, pero ya veíamos que tenía unas condiciones bárbaras, así que imagínate después haber continuado esa amistad durante tantos años y bueno, estar hasta el último momento al lado de él y bueno, uno de los dolores grandes porque viste, no te lo imaginás, repentino y tan joven, así que una pena, pero bueno, fue un grande, ¿no? Un grande, un gran amigo, un gran compañero, así que un dolor grande. Y bueno, con Pipa, gracias a Dios, nos seguimos viendo, nos seguimos juntando, es una amistad de hace muchísimos años y también seguimos compartiendo ahora desde otro lado. ¿Qué lugar te parece que ocupás en la historia de Boca, Russo? No lo sé, yo creo que me siento un tipo muy querido y demasiado, ¿no? Demasiado. Por eso te digo, no salgo de mi asombro de esas demostraciones que me sigue haciendo la gente, ¿no? Así que yo soy un agradecido de por vida a eso y bueno, lo sigo disfrutando, pero no me pongo a pensar demasiado en eso. Uno hizo lo que pudo, lo mejor que pudo, dadas las circunstancias, los momentos y dejó lo mejor que pudo ahí, hizo todo y sigo haciéndolo y siempre ad honorem y siempre apoyando, estando, entonces yo sigo devolviéndole a Boca lo que Boca me ha dado y me sigue dando, así que desde ese lado soy un eterno agradecido y bueno, lo voy a hacer toda la vida, ¿no? Eso es lo que te puedo decir. Después, si ocupo un lugar, el que sea, bienvenido. Tengo unas frases y te voy a pedir que me ayudes a completarla con lo que quieras. La primera es: la hinchada de Boca es... Lo más grande que hay. No hay Como otro dirigente, igual. Antonio Alegre fue... Un crack. Carlos Heller era en Boca... Honestísimo. El mejor que di en mi puesto fue... Varios. Varios. Marzolini, Arrobarrena, Clemente, varios que se han resaltado y mejores que yo. El lateral izquierdo que más se parece a cómo jugaba yo es... No, ninguno. No, creo que ninguno. Pero bueno, cada uno con sus condiciones ha hecho lo mejor. Todos los muchachos que te nombré y muchos que seguro me estoy olvidando, como el Colorado Suárez, como Bordón, como
como Cacho Córdoba, ¿no? Hay un montón de jugadores que han pasado por Boca y uno tiene el mejor de los recuerdos y cada uno trató de hacer lo mejor, ¿viste? Eso es lo importante. Algunos no pudieron, pero yo creo que el jugador que viene a Boca tiene que darse cuenta, ¿no? Lo que significa, lo que puede significar para su vida posterior, para su futuro, quedar en la historia de un grande como Boca, ¿no? Y eso es impagable y ojalá se den cuenta enseguida que llegan a Boca, que se den cuenta de eso porque es importante. Mi mejor partido fue... No, un montón, gracias a Dios, un montón, no te puedo decir. Y la mejor patada que di fue... También un montón. Todas tuvieron su sabor y a veces, viste, bueno, un poquito descontrolado porque no tenía freno, así que varias, pero como te decía, ¿no? Con mucho respeto, a pesar de todo, uno trataba de ser muy respetuoso con los rivales, cada uno defendía lo suyo y gracias a Dios eso lo puedo valorar hasta el día de hoy, como te decía, porque me cruzo continuamente con esos muchachos que me ha tocado enfrentar y la buena onda es espectacular. El mejor entrenador que tuve en mi carrera fue... No, todos los que tuve te dejaron cosas, así que tuve grandísimos entrenadores. Te puedo hablar de Victorio Spineto y si me pongo a nombrar a todos, viste, capaz que me olvido de alguno. Pero imagínate, ¿no? Spineto, Di Stefano, el Bambino, Menotti, Tavares, Aymar, Pastoriza, Coco, Manera, Artime, cualquier López y Caballero, un montón de técnicos que me han aportado cosas y que uno después la supo moldear como para hacerse también una propia personalidad para poder dirigir después. Russo, gracias por haber charlado con nosotros, por haberte unido. No, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Saludos para todos. Abrazo grande.